la paz y el amor que tanto anhelé. Hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alza manos arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alza manos arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. Aleluya, amén. Y orar en la viña del Señor. Si ya anhelo es orar y ocupado sin cesar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si ya anhelo es orar y ocupado sin cesar en la viña del Señor. Entender, comprender la situación que está viviendo la cristiandad de hoy. Y me gustaría que citáramos el texto de Gálatas. Pablo escribe a los Gálatas. Vamos a citar el texto que está en el primer capítulo. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo número 6. Que soy un fuerte amén. Amén. Esta es la palabra de Dios, una palabra de advertencia de parte de su siervo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, pero también concierne a todos los cristianos hoy en día. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice en el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a orar por esta porción de la palabra de Dios y vamos a pedir que su Espíritu Santo venga y, como lo dijimos al principio, lave nuestros ojos con colirio y podamos ver las cosas espirituales que nos encierra este versículo, estos versículos de la Biblia. Vamos a orar al Señor nuestro Padre Celestial. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y corra ese velo espiritual, Señor, para que comprendamos, Padre amado, la porción de esta palabra, Señor. Sé que es una palabra de advertencia para tu iglesia de estos tiempos, como lo fue para la iglesia de Galacia en aquella época, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que es como una espada de dos filos que entra y penetra y divide, Señor, entre lo bueno y lo malo, Padre. En esta hora te pedimos, Padre, que traigas bendición a aquel que quiera, Señor, comprender tu palabra. Y a aquella persona que todavía, Señor, no comprende, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú trates con su corazón, que trates con su mente. Para todas aquellas personas que nos miran, Señor, por el internet, por las personas que nos miran, Señor, te pedimos también que donde quiera que miren,
donde quiera que estén escuchándonos, Padre, te pedimos que venga tu Espíritu Santo, que tome control de sus vidas y les haga comprender esta porción de tu palabra. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Dice la palabra de Dios aquí, a manera no de historia, sino de advertencia y de amonestación. El apóstol Pablo dice, es un apóstol no de hombres, ¿verdad? Ni por hombres. Dice la palabra de Dios, sino por Jesucristo. Es un hombre de Dios, ciertamente. Ustedes saben la historia de Pablo antes de su conversión, un perseguidor de la iglesia, pero cuando se convierte, se rinde totalmente a Cristo, entrega su vida a Cristo y le sirve a Cristo hasta su muerte. Y este hombre, con esa autoridad, con ese nivel de autoridad espiritual, advierte a la iglesia de Galacia, a las iglesias establecidas en esa región, como hoy también nos advierte a nosotros. Y la palabra de Dios nos llama la atención aquí este versículo que dice, en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que hoy en día lo que estamos viendo, que se predica en muchas congregaciones, no es de apenas. Ya desde el tiempo de Pablo, ya había personas que, dice la Biblia, que mutilaban el cuerpo de Cristo. Ya había personas que predicaban por envidia y otras por ganancias deshonestas. Déjame decirte, hermano, como lo he dicho a muchos hermanos, tú tienes la libertad de ir y congregarte, escuchar donde tú quieras. Pero también tienes la obligación, hermano, de examinar lo que tú escuchas. Déjame decirte así rápidamente, a manera de una remembranza histórica. Hace tiempo, hace apenas unos años, aquí en los Estados Unidos, surgió un grupo que se llamaron los Seguidores de Cristo. Y este grupo, algunos ya se los he comentado en alguna ocasión, este grupo comenzó a hacer como una procesión, se puede decir, de tipo católico, con una cruz enorme, arrastrando la cruz. El camino de la cruz se llamaba. Así era el movimiento. El camino de la cruz, ellos caminaban por las calles, arrastrando esa enorme cruz. Alguna vez se los platicé a algunos hermanos. La gente que los miraba decía, ¿cómo es posible que esos hombres en pleno sol van arrastrando por la calle esa cruz? Ellos querían dar a entender que ese era el mensaje de Cristo. Cargar su cruz cada día y seguirlo. La cruz era grande. Aparentemente se veía como madera, pero alguien examinó, alguien que tuvo un espíritu como los bereanos, para ver qué es lo que hacía esta agrupación. Se van dando cuenta que ciertamente la cruz la arrastraban por largos tramos, pero en la punta donde lo que iba arrastrando el piso llevaba rueditas adaptadas que casi no se miraban. No conforme con eso, te digo que aparentemente la textura por fuera de la cruz parecía de madera. Después examinaron y se dieron cuenta que esa cruz estaba hueca. Era algo así como de unicel o de algún material ligero. No solamente eso, sino que dentro de la cruz, dentro del hueco de esa forma de cruz, llevaban sodas, llevaban sándwiches, llevaban refrigerio para cuando sentían calor. Tenía una puertita que la abrían y de ahí sacaban. Era tipo algo así como cool. Y te digo esto para que te des cuenta que hoy en día es tan fácil para muchos distorsionar el mensaje de Cristo. Para muchos es fácil diluir y rebajar el mensaje de Cristo. Algunos, tú sabes, no tengo que decirte mucho acerca de esto, pero muchos piensan que ser cristianos cargaron una cruz aquí, colgaron el cuello. Algunos otros predican un evangelio diferente, un evangelio que puede alcanzar a las masas. Por eso tú ves congregaciones llenas los domingos, los jueves, los martes, los días que se reúnen. Tú ves congregaciones llenas, porque es un evangelio diferente al de la Biblia. Un evangelio donde la gente puede acercarse sin hacer reformas en su vida. Un evangelio que no llama al arrepentimiento. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego dice en el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Allá por los años 1870, allá en el cerro de Cumorah, en Nueva York,
se levantó un hombre, un buscador de tesoros, seguidor de su padre, que igual buscaba tesoros. Se da mucho aquí en los Estados Unidos, sobre todo en las reservas de Oklahoma, de Arizona, donde la gente busca los tesoros de los indios americanos. Y este buscador de tesoros se va a hacerlo de Cumorah, buscando tesoros. Y él un día dijo que al andar por esos lugares, por esa montaña, tuvo un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y él sostenía decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le entregaron otro evangelio de Jesucristo y los mandamientos en tablas de oro. Y de ahí salió todo lo que es una secta que ha alcanzado todo el estado de Utah. Se apoderaron del estado de Utah. Tú vas a Utah y todo el estado, la mayor parte del estado de Utah, gran porcentaje del estado de Utah, son personas que pertenecen a esta secta que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como